Buenos días, este video corresponde a la primera parte de la unidad 4 del tema calor. Esta es la parte A en la cual veremos los conceptos de temperatura, calor, calorimetría, calor sensible, calor latente y haremos 4 ejercicios relacionados con estos temas. La siguiente parte, la parte B, será desarrollada la próxima semana, el miércoles la teoría y el viernes la práctica. Seguramente ya vieron los videos de teoría que subió la profesora Charo. Vamos a hacer un breve resumen para que podamos desarrollar con mayor facilidad estos ejercicios. Empecemos por hablar de temperatura y calor. Cuando hablamos de temperatura, decimos que la temperatura es una medida del estado térmico del sistema. Y cuando hablamos de calor, decimos que es un flujo de energía térmico que se da entre cuerpos o entre fuentes que están a diferente temperatura. La temperatura generalmente se expresa en 3 unidades muy conocidas, que pueden ser grados centígrados, grados Fahrenheit o Kelvin. Kelvin, no grados Kelvin, ¿ok? Sin embargo, pese a que nosotros usualmente utilizamos grados centígrados, por ejemplo, decimos que la temperatura corporal normal es 37 grados centígrados o que la temperatura ambiente es 25 grados centígrados, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. Deben saber que la unidad en el sistema internacional que se utiliza para la temperatura es Kelvin. ¿Y cómo convertimos cuando tenemos grados centígrados a Kelvin? Si queremos convertir la temperatura a Kelvin, a esos grados centígrados le sumamos 273,15. Y por el contrario, si tenemos en grados centígrados y lo queremos, perdón, si lo tenemos en Kelvin y lo queremos convertir a grados centígrados, pues le restamos 273,15. Usualmente lo que debemos hacer en los ejercicios es que nos los dan en grados centígrados y los debemos utilizar en Kelvin. Pero ya veremos que todo depende también de de las otras variables o de las constantes que utilizamos y de qué unidades se están utilizando, pero siempre debemos tener coherencia con las unidades que utilizamos. Con respecto al calor, cuando hablamos de transferencia de calor, hablamos de un sistema y de los alrededores, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, es imposible no hablar de la primera ley de la termodinámica, donde nos dice que la energía interna, si Q es el Q positivo, es el calor transferido al sistema, y W, el trabajo que realiza el sistema, este delta U, que está definido como energía interna, es la diferencia entre ese calor neto agregado al sistema y ese trabajo neto realizado por el sistema, ¿sí? Entonces hay una notación de signos que es importantísimo que la tengamos en cuenta. Entonces ya dijimos que cuando el sistema recibe o absorbe calor de los alrededores es positivo. Cuando entrega o cede calor a los alrededores es negativo. Y en el caso del trabajo, ya dijimos que cuando el sistema es quien realiza el trabajo es positivo y en el caso en el que el sistema reciba el trabajo es negativo, ¿sí? En esta guía sobre todo vamos a trabajar con los calores, entonces, o sea, con los signos de calor. Entonces es importantísimo que digamos que cuando el sistema está absorbiendo o recibiendo calor va a ser positivo y cuando está entregando calor es negativo. Las unidades de calor en el sistema internacional o la unidad de calor es Joule, pero sabemos que caloría también la podemos utilizar en algunos casos, dependiendo, nuevamente les digo, de las otras variables o de las constantes que estemos utilizando en nuestras ecuaciones. Bien, ¿y cuál es la relación entre Joule y caloría? Decimos que una caloría equivale a 4,186 joules o que una kilocaloría equivale a 4,186 kilojoules. Ahora hablemos de calorimetría. La calorimetría es una medición cuantitativa del calor generado o del calor perdido en algunos procesos físicos o químicos. Y cuando hablamos de calorimetría, hablamos de calor sensible. Bien, y cuando hay un calor sensible o podemos hablar de calor sensible o de calor específico. Decimos que se da cuando hay una diferencia de temperatura, ¿sí?
¿Y cómo expresamos esto? Esta Q representa entonces ese calor que se absorbió o que se emitió. Esta M representa la masa, que va a ir en kilogramos en el sistema internacional. Esta C es el calor específico, el cual es, como su nombre lo indica, específico para cada material y está tabulado en tablas. Cada sustancia tiene su calor específico definido. Y el calor específico más o menos nos habla es de que en un material que tanto facilita o dificulta ese aumento de temperatura. Y el delta T, como ya mencioné, es una diferencia de temperatura, ¿sí? Una T final menos una T inicial y generalmente, como ya dijimos, la unidad es Kelvin, pero algunas veces, como ya verán, lo vamos a poder utilizar en grados centígrados. Todo depende de qué estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con esta tabla, fíjense que acá el calor específico está en grados centígrados, kilocaloría por kilogramo por grados centígrados. Entonces, no es necesario que la temperatura la pasemos a Kelvin. Cuando nosotros hablamos de transferencia de calor, siempre la transferencia se va a dar de la fuente caliente hacia la fuente fría, ¿sí? Sabemos que en nuestra fuente caliente la temperatura es mayor que que nuestra fuente fría. Y esa transferencia va a ir en esa dirección, de la fuente caliente a la fuente fría. Y aquí es importante que hablemos también de otro concepto, que es el equilibrio térmico. ¿Y que, a qué nos referimos con equilibrio térmico? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos contenedores, uno con mayor temperatura y uno con menor temperatura, decimos, como les mencioné, que la transferencia de calor va del de mayor temperatura al de menor temperatura y decimos que están en equilibrio cuando llegan a una misma temperatura. Ahí podemos decir que se alcanzó un equilibrio térmico. Y en el equilibrio térmico, cuando llegamos al equilibrio térmico, cesan los intercambios de calor. ¿Qué pasa si yo tengo tres contenedores? A en equilibrio con B y B en equilibrio con C. Ahí entonces decimos, si dos sistemas, A y B, por ejemplo, están en equilibrio térmico con un tercer sistema, que sería C, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos de otro calor, que es el calor latente. Y así como decíamos que en el calor sensible o en el calor específico se daba por una diferencia de temperatura, acá se da por un cambio de estado, no por un delta T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos una gráfica de la temperatura en función del calor agregado para convertir un kilo de hielo que va de menos 40 grados centígrados, que está en estado sólido, hasta llega hasta 0 grados centígrados, donde permanece constante la temperatura y ahí cambia a líquido y finalmente después de los 100 grados centígrados a vapor, ¿sí? Entonces cuando hablamos de calor latente estamos hablando de ese calor que se le suministró al sistema para que tuviese un cambio de estado. Y ese calor lo relacionamos, bueno, este Q sería el calor latente, M es la masa y L lo llamamos al calor de fusión o al calor de vaporización. Por ejemplo, al LF sería el calor requerido para convertir un kilo de una sustancia del estado sólido al líquido. Ese se llama el calor de fusión. Y cuando acá, perdón, acá sería LV. Bien, LV. Y LV, entonces sería el calor requerido para convertir una sustancia de fase líquida a vapor. Ese sería el calor de vaporización. Y esta entonces sería la ecuación que nos relaciona el calor latente, como les dije, el que se da por un cambio de estado. Y las unidades de ese calor de fusión o de ese calor de vaporización van a ser joule sobre kilogramo, porque fíjense que Q tiene unidades de joule y masa en kilogramo, entonces si despejamos L, que es ese calor de fusión o de vaporización, nos va a quedar en unidades de calor sobre unidades de masa.
Empecemos con el ejercicio 1, hablando de calor sensible, calor específico. Nos dicen, durante un ejercicio físico, la sangre a 37 grados centígrados fluye a la piel a la velocidad de 100 gramos sobre segundo. Si la velocidad de transmisión del calor es de 500 watts, aquí fíjense que, ¿por qué le he puesto un valor negativo? Un valor negativo porque el flujo de calor está siendo entregado por el sistema. Y en el dibujo que les mostré al comienzo les decía que cuando el calor era recibido por el sistema, o sea, cuando eran los alrededores los que entregaban al sistema, el calor era positivo, pero cuando era el sistema el que entregaba calor o el que transfería calor, era negativo. Entonces, por eso acá ponemos menos 500 watts. Nos preguntan, ¿cuál es la temperatura de la sangre cuando vuelve al interior del cuerpo, suponiendo que todo el calor transmitido procede de la sangre? Y nos dicen que el calor específico de la sangre es 0,8365 calorías sobre gramo por grado centígrado. Bien, entonces teníamos nuestra ecuación para calcular este calor. Fíjense que acá el calor, dijimos que las unidades de calor eran joules y que las unidades de masa ya sabemos que son kilogramos. Pero acá nos están dando una velocidad de transmisión de calor como si fuese un flujo de calor, un flujo en función del tiempo, un flujo de calor. Entonces está en 500 watts. Y por eso le he puesto el puntito arriba porque es un flujo. Bien, acá se los especifico. Este Q con punto es igual al delta Q delta T. Y acá este M punto también es, como lo dice, es una velocidad, que no es simplemente la masa en gramos o en kilogramos, sino por unidad de tiempo. Y esa masa por unidad de tiempo es esta velocidad que nos están dando acá, que son 100 gramos por segundo. Bien, y lo que nos preguntan es la temperatura final. Esa temperatura final, ¿cómo la calculamos? Despejamos, pasamos M y C a dividir y finalmente esta TI la pasamos a sumar. ¿Sí? Entonces, antes de seguir operando, veamos qué unidades tenemos y si tenemos todas las unidades en lo mismo. Fíjense que acá tenemos el flujo de calor que está en watts, o sea, en joules sobre segundo. Mientras que el calor específico lo tenemos en calorías. ¿Qué significa? Que debemos convertir o el calor, este flujo de calor o este calor específico para que queden las mismas unidades, ya sea en joules o ya sea en calorías. Entonces, yo sé acá, tengo mi calor, que dijimos, mi flujo de calor, que dijimos que son menos 500 watts, es decir, menos 500 joules sobre segundo. Entonces, lo que voy a hacer es convertir este calor, que es 0,8365 calorías sobre gramo por grado centígrado, lo voy a convertir a joules. Y dijimos que una caloría equivale a 4,186 joules. Caloría con caloría se cancelan y me queda el calor específico es igual a 3,5015 joules sobre gramo por grado centígrado. Ahora entonces ya tengo el flujo de calor en joules sobre segundo, el calor específico también en joules sobre gramo por grado centígrado. Tengo esta velocidad de 100 gramos sobre segundo, significa que ya puedo operar, ¿sí? Entonces, reemplazo este calor, este flujo de calor, menos 500 joules sobre segundo, sobre esta velocidad que dijimos que son 100 gramos sobre segundo, por este calor que acabamos de encontrar, más la temperatura inicial, que decíamos que son 37 grados centígrados. Porque yo acá no convertí esos grados centígrados a Kelvin, porque fíjense que mi calor específico está en grados centígrados, ¿sí? Entonces, siempre lo que busco es que tenga las mismas unidades en toda mi ecuación. Bien, acá entonces cancelo joule con joule, segundos con segundos, gramo con gramo y me queda la temperatura en grados centígrados. Y encuentro que esa temperatura es igual a 35,6 grados centígrados. Entonces esa es la temperatura de la sangre cuando vuelve al interior del cuerpo. El ejercicio 2. En este ejercicio vamos a aplicar algo de calorimetría. Nos dicen,
Una persona que pesa 60 kilogramos bebe 600 mililitros, es decir, 0,600 kilogramos de agua. La capacidad calorífica del agua es 1,0 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado y del cuerpo 0,83 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Supongamos que el agua está a una temperatura que puede ser más 25 o puede ser menos 25. Entonces nos dice una temperatura que es ya sea 25 grados por encima o 25 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Sí? Nos hacen tres preguntas. La primera es cómo cambia la temperatura corporal, asumiendo que el agua está suministrando, o retirando del cuerpo una energía. ¿Sí? Cuando está suministrando es agua caliente, ¿sí? Es negativo. Recordemos que cuando es el sistema el que entrega el calor, es negativo, y cuando recibe, es decir, cuando está sacando de los alrededores, es positivo. El B nos dice, ¿podría el agua caliente, es decir, cuando está a más de 25 grados centígrados, por encima de la temperatura corporal, ayudar con la hipotermia? Sabiendo que la hipotermia se presenta cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 35 grados centígrados. Y el C nos pregunta lo contrario, ¿podría el agua fría, es decir, cuando está a 25 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, ayudar con la fiebre? Y nos dice que una persona padece fiebre cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37,7 grados centígrados y 39,9 grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, nos dice, una persona que pesa los 60 kilogramos bebe 0,6 kilogramos de agua. Nos dice que la capacidad calorífica del agua es 1,0 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado y que la del cuerpo es 0,83. Luego nos dice, supongamos que el agua está a una temperatura que es más o menos 25 grados de la temperatura corporal y nos preguntan, ¿cómo cambia la temperatura corporal? Entonces nos están diciendo que calculemos este delta T corporal, ¿sí? Bien, acá yo puedo calcular el delta T corporal. No, no puedo porque no tengo todo para calcularlo. Pero, por ejemplo, yo tengo todos los datos para poder calcular este calor. Yo tengo la masa del agua, tengo la capacidad calorífica del agua y tengo el delta T del agua. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve calcular el del agua? Si a mí lo que me piden es el cambio en la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque yo sé que el calor entregado más el calor recibido debe ser igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, aquí puedo decir que QC, el calor del cuerpo, es igual a menos el calor del agua. Tengan esto en mente y ya lo vamos a utilizar a continuación. Entonces, lo que les decía, yo puedo calcular este Q del agua y con eso después ir y poder calcular el Q del cuerpo y posteriormente calcular ese delta T corporal que es el que me están pidiendo. Entonces, por ahora vamos a calcular el calor para el agua. Por lo tanto, utilizo todos los datos del agua, ¿sí? Entonces, digo que ese calor del agua es 0,60 kilogramos, que es su masa, por su capacidad calorífica, por el delta T. Y el delta T me dice que es más o menos 25 grados. Y ya vamos a analizarlo. Cancelo los kilogramos, cancelo los grados centígrados y llego a que el calor del agua es más o menos 15 kilocalorías. ¿Bien? Y acá entonces recordemos el esquema o el dibujo que habíamos visto. Dijimos que cuando el calor era entregado al sistema, el sistema recordemos que es el agua, cuando es entregado al sistema, ese calor es positivo. Significa que está retirando calor de los alrededores. ¿Sí? Y cuando el calor es negativo, es decir, menos 15 kilocalorías, significa que está entregando calor a los alrededores, ¿sí?
Lo repito entonces. Acá me da que el calor es más o menos 15, entonces significa que es más 15 o menos 15. ¿Cuándo es más 15? Cuando está retirando calor, es positivo cuando está absorbiendo calor. Y es negativo cuando está entregando calor. Bien, ahora me dice, yo tengo ya entonces que ese calor es más o menos 15 kilocalorías. Y habíamos dicho que el calor del cuerpo es igual a menos el calor del agua. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular ese delta T corporal, que es lo que me preguntaba inicialmente el ejercicio. Entonces, despejo y tengo que delta T del cuerpo es igual al calor del cuerpo sobre la masa del cuerpo por la capacidad calorífica del cuerpo. Y aquí yo ya sabía, entonces ese calor del cuerpo es el menos el calor del agua. Y acá voy con ese menos, pero yo sé que el calor del agua es más o menos 15 kilocalorías, ¿sí? Cancelo kilocalorías con kilocalorías, kilogramos con kilogramos, y ese delta T de temperatura me va a quedar en grados centígrados. Y me va a quedar que es más o menos 0,30 grados centígrados. Analicémoslo un poquito. Fíjense, este menos rojo, por eso trato de hacerlo con colores para que se guíen, es este menos es este menos. Y acá yo tengo dos opciones, que puede ser menos 15 o más 15, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Si es menos, significa que el sistema está entregando calor, que Q es negativo, ¿sí? Significa que es agua caliente, porque si está entregando es porque está a una temperatura caliente, es agua caliente, a una temperatura mayor. Y por lo tanto, menos con menos me da positivo. Significa que con agua caliente yo voy a tener un delta T corporal de 0,30 grados centígrados. En el otro caso, si yo tengo menos por más, supongamos que fuese más 15 kilocalorías, menos por más, este más me está indicando que el sistema recibe calor, por lo tanto es un calor positivo, ¿sí? Y si está recibiendo calor es porque es agua fría. Entonces, menos con más me da menos y tendría un delta T corporal de menos 0,30 grados centígrados, que sería con agua fría. Bien, entonces, eh, recordemos brevemente o en la siguiente diapositiva volvemos a recapitular por qué es positivo, por qué es negativo. Entonces recuerden, cuando el calor es, cuando el sistema entrega calor es negativo y cuando el sistema recibe calor es positivo. Y eso me implica que cuando el sistema entrega calor, ese delta T es positivo y cuando el sistema recibe calor, ese delta T es negativo. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense, ahora me dice, ¿podría el agua caliente, es decir, más 25 grados centígrados, ayudar con la hipotermia? Veamos qué datos tenemos. La temperatura inicial nos dice que son 35 grados centígrados, entonces nos dice que es una persona que puede tener hipotermia, porque la hipotermia se presenta cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 35 grados. Entonces me dice si podría el agua caliente ayudarlo. Y ya habíamos dicho entonces que cuando tenemos agua caliente es porque el sistema está entregando calor, ¿sí? Y nos había dado que teníamos un delta T positivo, ¿sí? Que era más 0,30 cuando teníamos agua caliente. Entonces veamos, decimos que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces yo lo que quiero saber es mi temperatura final, saber si yo incorporando o bebiendo 25, un agua caliente, 0,6 kilos de agua, que están 25 grados por encima de mi temperatura corporal, voy a poder contrarrestar la hipotermia. Entonces esa temperatura final me debería dar mayor a 37 grados centígrados, ¿cierto? Para que yo pueda decir que superé la hipotermia. Entonces, esa temperatura final cuando yo despejo es delta TC más el T inicial.
Y mi delta TC es 0,30 grados centígrados, positivo, ya lo analizamos, más 35 grados centígrados, que es mi temperatura inicial. Entonces me da que la temperatura final es 35,3 grados centígrados. Y esa temperatura sigue siendo menor que 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal normal. Por lo tanto, el agua caliente no me ayuda con la hipotermia, no me ayuda a superar la hipotermia. Ahora veamos qué pasa con el agua fría si me ayuda a superar la fiebre. Entonces, acá me dice el ejercicio C, ¿podría el agua fría a menos 25 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal ayudar con la fiebre? Entonces vamos a tomar el caso de 37,7 grados centígrados, una persona que padece fiebre y tiene esa temperatura. Esa sería nuestra temperatura inicial. Y nuevamente el análisis, cuando teníamos agua fría, menos 25 grados centígrados, estábamos diciendo que estaba recibiendo calor de los alrededores y que el calor era positivo. Y que por lo tanto el delta T era negativo, ¿sí? Entonces tengo un delta T ahora de menos 0,30 grados centígrados. Despejo mi temperatura final y encuentro que T final es igual a menos 0,30 grados centígrados más 37,7 grados centígrados. Y llego a que tengo una temperatura final que es de 37,4 grados centígrados. Pero 37,4 grados centígrados sigue siendo mayor que 37 grados centígrados. Por lo tanto, el agua fría tampoco me ayuda para superar la fiebre. ¿Bien? Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 3, evaporación relacionado con calor latente. Este ejercicio nos dice, la tasa metabólica es la velocidad en que el organismo utiliza la energía disponible o quema las calorías. Una corredora de maratón tiene una tasa metabólica promedio de aproximadamente 950 kilocalorías por hora durante una carrera. Si la corredora tiene una masa de 55 kilogramos, estime cuánta agua perdería por evaporación de la superficie de su piel en una carrera que dura 2,2 horas. Suponer que el calor de vaporización del agua es de 2260 kJ sobre kilogramo. ¿Qué datos disponemos? ¿De qué datos disponemos? El flujo de calor. ¿Por qué decimos el flujo de calor? Porque nos están dando en unidades de kilocaloría por hora, por unidad de tiempo. Entonces nos está diciendo que nuestro flujo de calor o nuestro delta Q delta T es igual a 950 kilocalorías por hora. Nos dice que la masa de la persona son 55 kilogramos y nos pregunta el agua que perdería por evaporación en esa carrera. Nos dice que el tiempo que dura la carrera es de 2,2 horas y que el calor de vaporización del agua es de 2260 kJ por kilogramo. Bien, entonces, fíjense que nosotros tenemos esta relación entre el calor, la masa y el calor latente, en este caso el calor latente de vaporización. Yo tengo este flujo de calor, pero en mi ecuación yo necesito este calor, no el flujo, sino el calor simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico esas 950 kilocalorías por hora, sobre hora, por las 2,2 horas que duró la carrera. Cancelo horas con horas y ya me queda simplemente 2090 kilocalorías, ¿sí? Que es el valor que necesito para reemplazar en esta ecuación. Bien, pero, ¿qué pasa? Que yo tengo mi calor latente de vaporización en kilojoule sobre kilogramo y este calor lo tengo en kilocalorías. Por lo tanto, acá lo que hice fue simplemente convertir estas 2090 kilocalorías en kilojoule. Entonces yo sé que una kilocaloría equivale a 4,186 kilojoule. Cancelo kilocaloría con kilocaloría y me queda que ese calor es igual a 8.749 kilojoule. Bien, entonces recordemos para qué necesitaba este valor. A mí me están pidiendo es esta masa, la masa que perdería por evaporación la corredora. Entonces, parto de mi ecuación, despejo la masa del agua y me queda que es igual al calor sobre el calor latente de vaporización. Este calor ya lo tengo, que es el que acabé de encontrar, y este calor de vaporización me lo da el ejercicio. Entonces tengo que la masa que perdería
por evaporación sería 8.749 kilojoules sobre el calor latente de vaporización, que es 2.260 kilojoules sobre kilogramo. Cancelo kilojoule con kilojoule y me queda que la masa que perdería, la masa de agua, la cantidad de agua que perdería por evaporación sería de 3,87 kilogramos en 2,2 horas. Bien, pasemos a un siguiente ejercicio, un ejercicio de calorimetría, donde nos dice 50 gramos de etanol están a una temperatura de 30 grados centígrados, una temperatura que le vamos a llamar T1 de etanol, 30 grados centígrados, y dice que esos 50 gramos se colocan en un calorímetro que contiene 2,5 kilos de agua y que esa agua está a una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Dice, como el etanol se enfría, la temperatura del agua aumenta hasta que el agua y el etanol alcanzan la misma temperatura, la cual es de 15,17 grados centígrados, según se obtiene experimentalmente. Nos está diciendo entonces que la temperatura final, sabemos que el equilibrio se alcanza cuando las dos, en este caso el etanol y el agua, alcanzan la misma temperatura. Entonces la temperatura 2 del etanol va a ser igual a la temperatura 2 del agua y eso va a ser 15,17 grados centígrados. Esto cuando alcanzan el equilibrio. Entonces, lo que me pregunta es cuál es el calor específico del etanol. Y me pide que lo exprese en unidades de kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Y como dato me están diciendo que el calor específico del agua es 4,186 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Bien, entonces, ¿qué tengo que analizar para poder encontrar cuál es el calor específico del etanol? Aquí si vemos, la temperatura inicial del etanol es mayor a la temperatura inicial del agua. ¿Qué estamos viendo acá? El que está entregando el calor es el etanol, el que está cediendo el calor es el etanol. Por lo tanto, va a tener un calor negativo. Y el agua está recibiendo o está absorbiendo ese calor, por lo tanto va a ser un calor positivo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que el calor del agua va a ser igual a menos el calor del etanol. ¿Sí? Numéricamente van a ser iguales, el signo va a ser opuesto. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense que yo tengo que el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. El calor lo puedo encontrar si tengo la masa, el calor específico y el delta de temperatura. ¿Y yo de qué tengo todos estos datos? Del agua. Tengo la masa, tengo el calor específico y el delta de temperatura lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque tengo la temperatura 2 del agua y la temperatura 1 del agua. Entonces, ese delta T del agua es igual a T2 del agua menos T1 del agua. Y esto me da que es igual a 15,17 grados centígrados menos 15 grados centígrados y eso es igual a 0,17 grados centígrados. Ese sería el valor del delta de temperatura del agua. Con esto ya tendría todos los datos para encontrar el valor del calor del agua, del calor que está absorbiendo el agua. Reemplazamos con los valores que nos dieron acá. Decimos que el calor absorbido es igual a 2,50 kilogramos por el calor específico del agua, que es 4,186 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, por el delta T del agua, que es 0,170, que lo acabamos de encontrar. Y cancelamos kilogramos con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados, y encontramos que el calor absorbido, el calor del agua, es 1,78 kilojoule. Bien. ¿Eso para qué me va a servir? Como habíamos establecido que el calor del agua era igual a menos el calor del etanol, entonces, sabiendo que el calor del agua es 1,78 kilojoule, yo ya puedo decir que el calor del etanol es menos 1,78 kilojoule. Bien, recordemos que era lo que nos preguntaba el ejercicio. El ejercicio nos preguntaba cuál es el calor específico del etanol. ¿Cuánto es el valor de CE? Le he llamado CE en este ejercicio. Entonces, fíjense que acá yo ya tengo todos estos valores, ya tengo QE
M ya me lo daba el ejercicio, el delta T lo puedo encontrar, entonces mi incógnita solamente es el calor específico del etanol, que es la pregunta inicial del ejercicio. Entonces, el delta E del etanol va a ser la temperatura 2 del etanol, que era la misma del agua, 15,17, y menos la temperatura 1 del etanol, que es 30 grados centígrados. Esto me da que el delta T del etanol es menos 14,83 grados centígrados. Bien, despejamos el calor específico del etanol, la masa y el delta T pasan a dividir y me queda, bueno, antes de eso hice una conversión. Fíjense que la masa del etanol la tengo en gramos y a mí me pidieron que diera toda mi respuesta en kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces voy a pasar esta masa a kilogramos. Entonces la masa del etanol son 50 gramos, digo, por un kilo equivale a 1000 gramos. Cancelo gramos con gramos y me queda que la masa del etanol es 0,05 kilogramos. Reemplazo el calor del etanol, dijimos que era menos 1,78 kilojoules sobre 0,05 kilogramos, que lo acabé de encontrar, que es la masa del etanol, por el delta T del etanol, que dijimos que es menos 14,83 grados centígrados. Como tengo negativo en el numerador y negativo en el denominador, voy a obtener un valor positivo. Y esto entonces me da que el calor específico del etanol es 2,40 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado, que es el valor, son las unidades en las que me estaba pidiendo el ejercicio. Bien, entonces fíjense cómo a partir de los datos de uno de los dos componentes del sistema, de uno de los dos líquidos que estoy trabajando, en este caso etanol y el agua, teniendo todos los datos del agua y teniendo la temperatura de equilibrio, yo puedo encontrar cuánto es el calor específico de la otra sustancia, en este caso del etanol. Bien, bueno, con eso hemos llegado al final de esta guía. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos pueden escribir al correo y bueno, y el viernes tenemos nuestra clase de consulta. Así que esperamos que estén ese día, que tengan dudas, que no guarden las dudas para el final y que haya sido claro este video.